ustedes también. Bendiciones para cada uno. Quiero esta noche leer el libro de Juan. Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Esperando en el Señor, amados, que ustedes se encuentren bien. Y ahora mismo acabo de compartir precisamente una información sobre Estados Unidos ahí, de que se va a abrir una investigación para las elecciones. Con esto quiero decirles, oren, porque Estados Unidos está definitivamente en estos momentos en una balanza muy delgada. Hay un asunto bastante fuerte allí y necesitamos orar más que nunca por esta nación. Así que ya ustedes saben. Elba María Triunfel, bendiciones, bendiciones. Qué bueno que está ahí. Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Repito, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Usted conoce el texto de la Reina Valera, ¿verdad? Los pámpanos, ¿verdad? Y todo esto. Bueno, yo estoy leyendo acá en la nueva versión. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. La desconexión que sufre el hombre fruto de la caída, fruto del pecado, no es simplemente una caída como muchos le llaman. No fue una caída. El hombre comenzó a morir el día que se rebeló contra Dios. Y esa rebelión contra el Señor hizo que se perdieran las conexiones de una comunicación efectiva que Dios tenía con el hombre cuando lo puso allí en el jardín del Edén. Había una conexión única, había una visitación única. Dios se paseaba y trate de imaginarse esa escena. Adán con los animales, con la tierra, con los árboles, haciendo las cosas que Dios le había dicho, ¿verdad? Ocupado allí, colocando nombres y todo lo demás. Y Dios paseándose también en el huerto. Imagínese la coinonía que había entre hombre y Dios. Imagínese la conexión que había entre padre e hijo. Tan pronto el hombre desecha esa conexión con Dios, comienza a morir y se pierden muchas cosas que lamentablemente nos fueron haciendo perder cada vez más en nuestro propio pecado. El hombre dejó de consultar a Dios como podía hacerlo antes, ya no tenía el acceso al lugar que tenía antes, ya no podía conversar con él de la misma manera, aunque Dios estuvo muy presente como nosotros leemos, pero el hombre se fue desconectando, el pecado fue arropando al hombre de tal manera que lamentablemente fue tomando decisiones propias e incluso desafiando a Dios. Como también vemos que ángeles descendieron a la tierra, espíritus de estos descendieron a la tierra, tomaron forma humana, quisieron vivir con las mujeres que eran de los hombres. Muchas cosas comenzaron a salir mal. Muchas cosas comenzaron a traer más lejanía de Dios con la humanidad, hasta el punto que llegamos a Noé y allí entonces vemos cómo Dios tiene que volver de nuevo a empezar con el hombre, esta vez con una familia, tratando de erradicar, ¿verdad?, el mal que había en la sociedad. Pero eso no fue suficiente, puesto que el plan de Dios de querer erradicar allí el mal no podría funcionar porque era un asunto de pecado. Era un asunto de que aunque el hombre que eligió con su familia, Noé, era un hombre justo delante de Dios, ya tenía las consecuencias del primer Adán, ya tenía las consecuencias del pecado de Adán y no podía resolverse la situación como tal. Sin embargo, fue un nuevo comienzo, fue una nueva temporada donde Dios comenzó a amistarse con el hombre, donde ya los sacrificios se hacían buscando que el Señor, ¿verdad?, recibiera la adoración, recibiera la conexión de nuevo. Dios comienza a revelarse con el hombre, comienza a manifestarse al hombre y de allí nosotros podemos comenzar a leer muchas cosas,
muchas cosas, historias, aleluya, hechos que sucedieron de cómo Dios entonces interactuó con el hombre y cuáles fueron los métodos que Dios utilizó para poder llegar al ser humano. Cuando nosotros leemos entonces en el Nuevo Testamento que Cristo se refiere a nosotros como parte que están injertos en él, nos está diciendo, se ha abierto una brecha, se ha abierto una puerta, se ha abierto una temporada, se ha abierto algo que ustedes necesitan entender, que para funcionar de la manera correcta no puede haber una disociación de una cosa con otra. Ahora acaba de abrirse una puerta de conexión con el cielo. Acaba de abrirse una puerta de conexión con Dios. Acaba de abrirse un camino que de la única manera que funciona es cuando ustedes están conectados con la fuente que conecta con el cielo. ¿Me están entendiendo? Cristo es la fuente que conecta con el cielo. Cristo es el intermediario. Cristo es el que está entre Dios y los hombres. Él es el que está allí luchando, ¿verdad?, a favor de nosotros. Cristo es el que está guerreando, peleando. Cristo es el que nos defiende, aleluya, al lado de Dios. Cristo es la fuente que conecta con el cielo. Cuando el hombre peca, esa fuente que era la forma que tenía el hombre, ¿verdad?, de conectar con Dios, de hablar normalmente con Él, se rompió. Ya no había una conexión con Dios. Cristo viene y dice, yo soy la conexión. Yo soy el que los conecta a ustedes con Dios, pero ustedes no pueden hacerlo solo. Ustedes no pueden hacerlo tampoco a través de otra persona. Ustedes no pueden hacerlo en su propia fuerza, en su propio razonamiento. No pueden hacer nada de esto. Para ustedes poder hacer las cosas que ahora le agradan al Padre, ustedes necesitan estar conectados conmigo. Si se desconectan de mí, no pueden hacer nada. Si se apartan de mí, lamentablemente la conexión no funciona. Es como cuando usted compra un cable para un celular con una fuente. Si el cable y la fuente que usted compró no es el que dice el fabricante, no importa que usted conecte el celular con esa fuente, no va a cargar, porque esa no es la fuente con el amperaje que lleva. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo es la única fuente que nos puede conectar con Dios. Por eso Pedro, María, Juan, por eso Pablo, no importa cómo se llame el apóstol o cómo le quieran llamar, el santo, no sé qué cosa, no funciona para conectar con Dios. No puede funcionar, aleluya, porque la única fuente que conecta con Dios se llama Cristo Jesús. Y Él aquí dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. En otras palabras, yo soy el cuerpo de este árbol, yo soy la fuerza, yo soy el que está centrado, yo soy el que puede darle a ustedes lo que ustedes están necesitando. Dice, si usted permanece en mí, yo permaneceré en usted y van a dar frutos. Habrá una remuneración, ¿sí? Habrá una respuesta de la conexión que ustedes tienen conmigo. Por eso, y yo acá, evangelista que me estás escuchando, pastor que me escuchas, cuando nos desconectamos de Dios, la gente lo percibe. El que está en el Espíritu, el que se acostumbró a verte predicar una palabra de Dios, el día que te desconecte, esa palabra deja de causar el mismo efecto en la gente y se dan cuenta de que estás vacío. Te dan cuenta de que tú estás queriendo imitar a otros para querer hacer descender la gloria. Cuando realmente tú estás conectado, tú no tienes que imitar a otro. Cuando tú estás conectado, la gloria desciende. Cuando tú estás conectado, hay una respuesta del cielo, porque separado de Cristo no puede haber una respuesta. Hay gente que dice, es que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, y se agarran de esto. Se agarran de esto. Y dicen, no vuelve atrás vacía, así que no importa cómo tú la digas, Dios en su misericordia podrá utilizar esa palabra, sí, para salvar a alguna persona que no tiene esperanza. Pero hay gente que está operando en las emociones y no en los dones. Hay gente que se desconectó de Dios hace tiempo, y quienes te están escuchando se dan cuenta. Por eso hay una emigración de muchas personas a otras congregaciones, y hay pastores que se sienten mal y dicen, una iglesia me está quitando los miembros, aquella congregación me está quitando los miembros. Yo te digo, revísate, porque si los miembros están yendo de tu congregación, es porque el pan que le está dando no los está alimentando. No está recibiendo del cielo. Mi alma alaba a Cristo. No está recibiendo con la conexión genuina. Está desconectado de Dios, y esa desconexión se está dando a mostrar a tu gente, y tú pareces que no te está dando cuenta por enterado. Eres el último que se está dando cuenta, pero la gente se te está yendo mientras tú te amargas culpando a los demás pastores, culpando a las demás congregaciones, porque tu gente, para no morirse, Dios tiene que sacarlos de allí si tú no reaccionas. Oh mi Cristo,
Hay gente, no se me vaya de la transmisión. Le estoy hablando a líderes, le estoy hablando a pastores, le estoy hablando a gente que tiene que reaccionar, que tiene que entender que cuando nos desconectamos de Dios no hay frutos. Necesita haber una conexión con Cristo, necesita haber una conexión con el que nos puede conectar con el cielo para recibir la dirección exacta, para recibir la palabra exacta. Si te desconecta, no habrá fruto, punto. No importa la fuente que uses, tal vez estás usando a Google, tal vez estás usando a YouTube, tal vez estás usando no sé a quién, tal vez estás usando la psicología. Todo eso no te va a dar el resultado que te da la palabra de Dios y la comunión que debes de tener con Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque esto no es un asunto de hombre, ¿me estás entendiendo? Esto es un asunto del cielo, esto es un asunto de arriba, aleluya. Es un asunto que viene de allá. Y si nos desconectamos de quien puede conectarnos con Dios, la muerte será nuestro destino. Por eso te invito en esta noche a que en lugar de andar peleándote con los demás líderes, en lugar de andar peleándote con los demás pastores, culpando a tus miembros porque se te están yendo, porque tú crees que son tuyos, no has entendido que son ovejas de Dios, que son hijos de Dios, ni siquiera ovejas, vamos más allá, porque los hijos son más que las ovejas, son hijos de Dios. La grey es de Dios, no son tuyos. Y Dios, antes de que se pierda uno de ellos, o 10 o 15 o 20, va a hacer que se vayan, se los llevará a otro lugar. Hay gente que no le gusta esto que estoy predicando, pero tengo que serte sincero, tengo que serte claro en este asunto. Dios no va a dejar que la gente se pierda mientras tú no estás conectándote con Dios. Deja de hacer las cosas de la manera como le estás haciendo, que no te están rindiendo fruto, desconectado de la fuente que te da la vida, ¿sí? De la fuente que te pone la gracia, y conéctate con Dios. Cuando la gente sabe que hay un lugar donde hay comida, van a correr. No tendrás que hacer mucho esfuerzo, porque tú sembrarás y vas a cosechar, porque el Señor es el que da. Aleluya. El crecimiento lo da Dios. ¿Lo entendiste? El crecimiento no lo das tú. El crecimiento no lo dan otras personas. El crecimiento lo da Dios. Pero cuando estamos conectados con Cristo, cuando estamos conectados con Él, el que permanece en mí y yo en Él, dará mucho fruto, porque separados de mí no podrán hacer nada. Yo espero que esta noche tú hayas despertado a la realidad y que te vuelvas de nuevo a conectar con el Señor. Yo quisiera seguirte dando palabras acerca de esto, pero ya acá debo terminar. Amado hermano que me escucha, amado hermano que me ve, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos insertados en Él. Y al hacer esta inserción, nuestra vida comienza a depender de la vida de Cristo. La vida de oración, la vida del estudio de la palabra, la vida de la predicación, todo comienza a depender de Cristo. Y el día que eso se rompe, simplemente no hay más recursos. Tendrás que recurrir a lo humano. Yo te invito en esta noche a que tú puedas volver a conectar con la fuente, volver a conectar con el Señor y decirle, aleluya, arrepiéntete, habla con Él. Señor, acá estoy. He estado culpando a los demás de algo que yo soy el responsable, que yo soy la responsable. Mi vida depende de ti. Y desconectarme de ti significó la muerte para mí. Vuelve de nuevo, conéctate con Él. Te aseguro que el Señor llevará a la gente a tu congregación, a esa que tú pastoreas, sí, donde Dios te puso, los llevará sin tú tener que hacer mucho, porque allí habrá palabra que los alimentará. Recuerda el texto. Yo soy la vid, dice Cristo, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Comparte esta palabra con la gente que está ahí en tu Facebook. Comparte esta palabra y enséñale a otros que necesitan conectarse con la fuente. Padre, yo te doy gracias. Bendigo cada persona que está al alcance de esta palabra y aquellos que lo estarán. Señor, ayúdanos a mantenernos conectados contigo, a mantener la comunión siempre contigo, para que ese fluir de gracia no se detenga en nuestras vidas. Mira cuánta gente culpando a su alrededor. Aquellos, Señor, que están haciendo bien su trabajo, pero otros que no lo están haciendo se encargan de dañar, de inculcar incluso en las congregaciones
pensamientos y sentimientos contrarios para con otros líderes cuando realmente no han asumido la responsabilidad que tienen que asumir. Padre, yo te doy gracias. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a estar siempre conectados con la fuente que es Cristo, para así estar conectado entonces a la vez contigo, porque tú eres de donde todas las cosas proceden, toda la provisión proviene de ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendigo. Gracias por estar conectados con nosotros. Elías de los Santos se despide de ustedes. Será hasta mañana cuando retorne acá a esta Radio Emanuel a las 7 de la noche. Feliz resto de la noche. Descansen. Bye, bye. Buenas noches. Te desea Radio Emanuel.